Tenemos los Banner 5.1 confirmados en este livestream, que ha habido sorpresas. Xilonen, todo el mundo está esperando por la gata Geo. Y Nahida, la lechuga salvaje. Un must pull y uno de los mejores personajes del juego. Hoy, en este vídeo, vamos a ver si merece la pena ya no solo Xilonen, Nahida y si acaso Chiori y Hu-Tao, sino además merece la pena esperar por todos los personajes que aún faltan por venir y que seguramente revolucionen Genshin Impact a la altura de Natlan, ya que recordemos que lo poquito que ha venido de Natlan han sido dos carries con un potencial espectacular de ser de los mejores del juego, incluso aún con mejoras con futuros personajes y futuros equipos. Xilonen ya no solo must pull sino game changer, es decir, literalmente va a venir a destrozar el juego y es la nueva Arconte Geo a pesar de que no sea su título en el juego. Y Mavuika es un Arconte, con lo cual no esperamos nada malo respecto a ella. Así que mucho cuidado y guardar protogemas, porque sí, la 5.1 está dura para los free to play, va a haber déficit de protogemas, va a haber decisiones difíciles, pero cuidado porque lo que está por venir es muchísimo mejor todavía. Así que dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo, gracias por disfrutar y ver el vídeo y el canal. No os cuesta nada, es gratis, ayuda un montón a que se recomiende, se posicione el vídeo, así que ahí, dale like, te estoy observando justo ahora. Y suscríbete con campanita, muchas gracias. Y ya sabéis, invitados y bienvenidísimos a los directos, link aquí abajo en la descripción, que estamos de extensible y bueno, pues mejor venir a ver qué pasa y verlo con vuestros propios ojos. Y vamos con ¿merece la pena o a qué tirar los banners de la 5.1? Bien, al principio ahora os voy a comentar un pequeño resumen porque ya sabemos el kit de Xilonen y lo he subido en un vídeo anterior que estará por aquí en pantalla. Todo el mundo ya estamos hablando de Xilonen a pesar de que no ha salido oficialmente porque está rotísima y ojalá que no la nerfee antes de salir. Y aparte todos sabemos que hace Nahida porque luego el resto de personajes son reruns. Así que sabemos que lo más, vamos a decir, lo más duro de este banner, tanto duro en el significado de que está rotísimo y fuerte, como duro en el significado de va a costar mucho ahorrar protogemas, es Xilonen y Nahida. Pero quiero recordar al principio del vídeo que aún está por rerunear Xianyun, está por rerunear Arlequino, estará por rerunear Furina, que además Kazuha ha reruneado también muy pronto, con lo cual también está por rerunear Neuvillette, y que ahorréis protogemas porque aparte de Mavuika van a venir nuevos personajes de Natlan. En la siguiente 5.2 seguramente como mínimo va a venir Chasca y ya se está comentando por ahí Citlali, que capaz viene junto a Chasca en la 5.2 o junto a Mavuika en la 5.3. Así que por Dios bendito tener en cuenta esta información y es bastante seguro que estos personajes vengan dentro de poco. Aparte de que se empiecen a anunciar Ororun y Capitano o algún Fatui y cosas por ahí que la gente ya se le vaya a la cabeza totalmente porque Natlan parece que quieren seguir la estrategia de que vaya de menos a más, que les ha funcionado bastante también en algunas otras actualizaciones. Bien, 5.1 Xilonen. Xilonen para mí no es must pull, es game changer. Si en muchos casos os digo que hay must pull, que son los personajes que deberían estar en todas las cuentas, y os suelo hacer una pequeña lista de Kazuha, Nahida, Furina y Neuvillette como carry, y luego en segunda categoría, y esto es algo que ya repetí en otros vídeos, pondría a Yelan, Emily, Xianyun como una pequeña lista de los mejores personajes de todo el juego y los mejores 5 estrellas. Creo que Xilonen se va a pasar a todos por el forro de esos pedazos de shorts que me lleva. Xilonen, no sé si la pondría top 1, haré una serie de vídeos cuando salga y la pueda probar de verdad, ya no solo un vídeo de, oh mira el personaje nuevo, sino como si fuera literalmente un Arconte, equipos que mejora, puede ser el mejor personaje del juego y una larga lista de cosas que me rondan la cabeza y me parecen increíbles del personaje, me parece demasiado poderosa. Diría que es el personaje ya no must pull, como digo, sino game changer, es obligatorio, sí, en cualquier cuenta, literalmente, que habrá gente que diga, no, los gustos, tal, el juego, no sé qué. Xilonen es el personaje que más os vais a arrepentir en vuestra vida y en vuestra experiencia en Genshin Impact de no haber sacado nunca jamás. Ahora,
Xilonen, ¿qué hace resumidamente? Aunque ya subió el kit. Con la elemental baja resistencias a 2 elementos sin tener que hacer nada especial aparte de llenar el punto, o sea, llenar el máximo de puntos de noctambulismo. Es decir, es como un sombra verde su habilidad elemental. Su set buffa un 40% el bono daño elemental al elemento al que hagas una reacción, con lo cual un poquito de cuidado con esto porque capaz necesitas sí que hacer una reacción al carry principal o algún tipo de mecánica en dejar fuentes de un elemento fuera del campo antes de entrar con Xilonen para poder aplicar este buffo a algunos personajes, pero bueno, va a ser sencillo. Con los equipos de Mualani, por ejemplo, apenas dejas un básico con Mualani que deja aplicado el hidro y ahí ya haces la reacción, no pasa nada. No hace falta buffar el otro elemento, por ejemplo, y así ocurrirá con muchos equipos, pero la cosa es que el set buffa un 40% de daño elemental 40 segundos, es decir, lo que hace Kazuha. Ella es el healer del equipo siempre y cuando tengas 2 elementos distintos a Geo, es decir, para el Navia, Xilonen, Furina, Bennett, perfecto, pero para el Itto triple Geo no, porque no habrá 2 elementos distintos a Geo para activar pues estos discos, por así decir, y activar la curación y la bajar resistencias. Y ya hace todo esto, que es igual o mejor que Kazuha, porque es los mismos buffos y bajar resistencias, pero más segundos, y no junta, que esta es la diferencia, pero será ligeramente mejor en exploración por el hecho de ser una montura y cura al equipo, con lo cual hace un rol mezclado entre Kazuha y Bennett y esto es increíble. Y la C2 es un buffo espectacular a los elementos a los que actives la bajada de resistencias. A los Pyros 45% de ataque, a los Hidros 45% de vida. Va a habilitar el Raiden hipercarry más poderoso de todo el juego porque va a reducir los cooldowns y dar energía a Raiden y Sara para que sea un hipercarry ya no solo con más daño sino con 15 segundos de rotación. Una locura, básicamente. Así que, Xilonen, obligatoria. ¿Es un vídeo Xilonen? No, así que ya me callo. Shiori. Shiori básicamente es un sub DPS que a C0 yo la considero peor que Albedo porque sí que hace un poquito más de daño, pero los ticks no es full uptime, que esto significa que sus marionetas no están en campo continuamente como las de Albedo, que puedes meter la flor y se queda 30 segundos en campo, tienes que recolocarla, no genera tanta energía como Albedo, genera menos del 50% de la energía que genera Albedo, con lo cual Shiori C0 es peor que Albedo, Shiori C1 más arma pues es mejor que Albedo porque te da mucho más daño como sub DPS y eso compensa la energía que no te da Albedo, pero para mí Shiori es uno de los personajes más malos del juego, sinceramente. No solo es lo más descartable que hay a día de hoy, sino que en su momento, siendo un pequeño power creep de Albedo, podría llegar a ser el best in slot a C1 y arma con Navia, y a día de hoy la salida de Xilonen, el best in slot de Navia va a ser Xilonen, con lo cual Shiori, a mí, en mi opinión, está en la categoría de Dehya, de Seaswine y de estos personajes que a día de hoy ya no sirven para nada. Prefiero recomendar a Albedo a C0. Luego, Nahida y Jutao. ¿Eres un hater de Shiori? Pues no, es la realidad. Al final es un Albedo que hace un poco más de daño con C1 y arma, pero a C0 genera menos energía y es peor soporte, con lo cual a C0 es mejor Albedo y para ser best in slot de Navia es mejor Xilonen. Así que la pobre Shiori no tiene sitio a día de hoy. Ahora, Nahida y Jutao. Empecemos a hablar de Jutao, y de Jutao sabéis que hay 2 grandes factos acerca de ella y no es que no sea plana, como dijo Rankaise. Básicamente, Jutao tiene estos 2 factos que son: número 1, tiene uno de los fandoms más grandes de toda la comunidad de Genshin Impact, imagino que por el diseño, ¿no? Al final es muy característico, está muy trabajado, es muy bonito el diseño artístico de Jutao, con las pupilas que son flores, con el diseño del traje, la vestimenta, con el fantasmita que tiras con la ulti, con el tema de que sea una enterradora y su lore, con su gameplay de cargados o el gameplay tan frenético y divertido, con su best in slot actual de Furina Yelan Xianyun Cazador de Dragones, que haces 2 normales, cargados, salto descendente, que es un gameplay de los más locos y frenéticos de todo el juego y desde luego divertidísimo. Y el otro facto que tiene Jutao es que a día de hoy, como carry Pyro, que es una de las cosas más literalmente repetidas en Genshin Impact, yo no sé por qué realmente a la gente... No voy a entrar en ese tema porque ya es vídeo aparte, pero... El otro factor sobre Jutao es que, como dijimos en su momento, a pesar de que generó mucha oleada de críticas, hate y pues lo normal de redes sociales, no pasa nada, pues se ha visto superada por un 4 estrellas que es Gaming y digamos que se ha visto ya incluso power creepeada por otro carry Pyro de lanza que es Arlequino. Entonces, a nivel de gustos, increíble. A nivel de equipos, increíble. A nivel de desempeño individual, digamos, es el tercer mejor carry Pyro del juego después de Gaming 4 estrellas y Arlequino, que a C0 la supera a C1, es decir, Arlequino C0 supera a Jutao C1. Entonces,
está dura la cosa y aquí ya es valorar lo que más te guste. La opinión más, digamos, meta tryhard, pues obviamente Hu Tao a día de hoy para jugadores nuevos, digamos que no es tan importante como Gaming o Arlequino, que hacen la misma función y ocupan los mismos personajes, ya que el mejor equipo de Hu Tao es Hu Tao, Furina, Yelan, Xianyun, y el mejor equipo de Gaming es Gaming, Furina, Xianyun, que es lo mismo, y luego Bennett en vez de Yelan, aunque Gaming también se podría jugar en el mismo equipo haciendo descendentes. Y Arlequino más de lo mismo, el mejor equipo de Arlequino es Arlequino, Furina, Kazuha, Bennett, que aquí varía Kazuha, pero bueno, no hay mucho más, varía un personaje en cada equipo, ¿no? Y básicamente esto hace que a la hora de elección, quien realmente elija Hu Tao lo haga porque predomina la parte más, como digo, tryhard o meta de... Perdón, predomina la parte de gustos y más de, mira, me encanta el personaje, me puedo hacer todos los retos con este personaje, no me importa que tenga personajes que hagan lo mismo y mejor, y esa es la elección real de Hu Tao. Y por último, Nahida, la lechuga. Antes era súper exclusiva y era el mejor personaje dentro del juego. Ahora he de explicar una cosa muy importante, aunque no todo el mundo puede tener esta alternativa. La habéis skipeado y ahora os arrepentís muchos de vosotros y tardará en rerunear porque vino en la 4.8, es decir, hace menos de una versión, que es Emily. Entonces, Nahida es el mejor personaje dentro de todo el juego. ¿Merece la pena? Por supuesto. El ranking de estos banners es Xilonen y Nahida. Y luego ya si acaso Hu Tao y súper descartable en una categoría más allá, Shiori. No sirve mucho Shiori como he explicado antes y el por qué, ¿no? Entonces, Nahida sí que recomendaría ir si no tenéis una Nahida C0 en vuestras cuentas. Lo único que sí que tiene ese podio de mejor dentro y lo seguirá manteniendo, es increíblemente poderosa, es best in slot para todos los equipos de dentro en general y es muy buena sub DPS tanto para Mualani como para Kinich. Si quieres jugar ya no tanto en quemadura, porque Emily ahí ya supera a Nahida, sino concretamente con Kinich para los equipos de Kinich Hyperbloom y equipos convencionales, que igual es un desempeño buenísimo, es decir, haciendo la del Heizam Tignari, para que me entendáis. Y ocurre que en Natlan, el elemento Piro, la nación del Piro y el arconte Piro, están premiando mucho la reacción de quemadura o lo que es toda la core de equipos basados en quemadura, porque no se usaba nada. Claro, Kinich se juega quemadura o quemadura más crepitar, con lo cual Emily es mejor que Nahida para Kinich. Luego Mualani se juega actualmente en vaporizado sobre quemadura, de hecho su mejor equipo ya sabéis que será Mualani, Mabuika por el Piro fuera al campo, Xilonen y un Dendro para la quemadura, que puede ser Nahida y puede ser Emily. Nahida es ligeramente superior a Emily, concretamente con Mualani, por el bufo de maestría a Mualani para que haga más daño de los mordiscos, pero Emily no se queda atrás. Y tiene pinta de que, como ya expliqué en vídeos antes de salir Natlan, y lo comenté mucho en los streams y los que seguís todos los vídeos todos los días, sabéis que este comentario y digamos esta conversación la hemos tenido mucho. También va a traer Natlan el de retidos normales y el de retidos sobre quemadura. Y todo esto va muy de la mano con Emily, que gana mucha importancia y es un personaje muy fuerte e importante. Y es un segundo dendro, de hecho es el segundo mejor dendro del juego. ¿Por qué cuento todo esto? Porque Nahida es prácticamente must pull y la pondría por encima de Emily todavía, al igual que pongo dos categorías de must pull que son Kazuha, Furina, Nahida y Xilonen. Y en una segunda categoría pondría a Xianyun, a Yelan y aquí meteríamos a Emily. Tenéis que tener en cuenta la posición de Nahida y lo poderosa que es, pero también tenéis que tener en cuenta que ahora existe, vamos a decir, esta pequeña competencia de Nahida que antes no tenía. Entonces, Nahida espectacularmente importante y con Mualani, con equipos seguramente de quemadura y derretidos, vaporizados o crepitar en Natlan. Pero también los equipos de siempre, tanto de Bloom como de Hyperbloom como de Aggravate o Spirit, Nahida sigue siendo el mejor dentro del juego y sí, merece la pena. Así que, poquito más. Esto es el análisis de los banners de la 5.1. El top, Xilonen número 1, Nahida número 2, Hu Tao descartable por los motivos que os he dicho y depende más de los gustos que de realmente la eficiencia del personaje, si sois nuevos, sois antiguos. Y por último, para mí Shiori, totalmente un descarte. Y me diréis, Phil, constelaciones. Pues a ver, la C2 de Xilonen está rotísima. La C2 de Nahida está muy fuerte también para todos los equipos donde haya un electro. Es decir, la C2 de Nahida para equipos de Kinich crepitar o de Kinich quemadura no sirve para nada, literalmente, porque para eso está Emily, literalmente. Por eso Emily tiene mucho más techo y potencial en Natlan. Entonces,
No os preocupéis tanto por constelaciones, a pesar de que muchos tengáis más poder adquisitivo, porque quizá eso merece más la pena el consejo de mi parte de que ahorréis, porque ya digo, Rarran de Arlequino, Rarran de Xianyun, Rarran de Wrisley y de Shinji, que todavía no vienen, Mabuika, Chaska, Citlali, Ororun, se confirmará algún Fatui seguramente, vendrán sorpresas de personajes nuevos, Nubilet, que tampoco, ya Kazuha vino antes que Nubilet y ellos mismos vinieron en Fontaine en la 4.5, si no recuerdo mal, o sea que Nubilet también puede estar al caer. Y en algún momento diréis, vaya, ojalá alguien me hubiera dicho que ahorre en vez de calentarme por las constelaciones. Pues aquí os lo digo yo, ahorrar. Poquito más, dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo. Gracias por disfrutar y ver el vídeo y el canal. Muchas gracias por todo el cariño y el apoyo. Recordad, es gratis, no os cuesta nada, ayuda un montón. Vamos a hacer que este vídeo llegue a los 3000 likes. Y ya está, cuidaos mucho, tener muy buen día. Gracias al equipo del canal, que se me olvida algunos vídeos. No seáis miñi-miñis, que eso no se me olvida. Y chaito.